Ante el crecimiento exponencial de las sociedades comerciales surgió un contrato denominado underwriting como una opción eficaz de financiamiento ante la falta de cooperación financiera de los empresarios. A través de este contrato se busca obtener dinero por sí mismas y en cooperación con un intermediario financiero confiable. Es una operación financiera, misma que facilita el objetivo del acceso de las empresas al mercado de capitales, buscando una expansión y desarrollo tecnológico ante el crecimiento exponencial de la tecnología y de la globalización. Y de igual forma, este contrato se basa en que el empresario pueda disminuir los riesgos que se pueden generar por un financiamiento externo. El interés de las entidades financieras por adaptarse a las necesidades económicas de las empresas, cuyos empresarios siempre buscan más mecanismos de financiación que resulten en la obtención de beneficios para sus empresas. El contrato, generado en el derecho anglosajón, mayormente consiste en la financiación por parte de un underwriter, que mayormente se trata de una identidad financiera o bancaria, de una emisión de títulos de valores, que se puede tratar de acciones o bienes, efectuada por una empresa interesada en la captación de capitales. Etimología. El término underwriting se utiliza para referirse a este contrato, deriva del verbo to underwrite. En inglés, en su sentido literal, se lo puede tomar como escribir debajo de. Sin embargo, su sentido en español sería suscribir, asegurar contra riesgos, suscribir una emisión de valores o asegurar ante cualquier situación desfavorable de una operación financiera. Al referirse a este contrato también se lo puede llamar de distintas maneras, tal como contrato de prefinanciamiento, contrato de emisión y colocación de títulos valores o suscripción temporal. El underwriting, como lo mencioné anteriormente, tiene su origen en el derecho anglosajón, a fines del siglo XVIII, cuando los asegurados marinos con los armadores, quienes crearon este contrato, teniendo como antecedente el seguro marino, ya que eran conscientes de los riesgos y posibles efectos negativos del viaje. Ya en pleno siglo XIX, en el pleno auge de las grandes empresas industriales, se recurre al crédito público. Las empresas especializadas se dedicaban a la promoción de valores y a la búsqueda de inversionistas. Su nacimiento ya de forma legal pasó a ser principalmente difundido de manera internacional en países como Estados Unidos y Brasil. Después de tantos años se ha perfeccionado la figura a través de ciertas entidades del sistema financiero que colocan títulos valores. El contrato underwriting es comprendido dentro de la rama de derecho bancario, ya que aborda temas netamente empresariales. En el caso que una sociedad constituida por acciones requiera capitales, para cumplir con sus objetivos, puede acudir al mercado financiero para ello. Se trata de una figura de distintas modalidades y facetas. Entre estas tenemos al primero, que es underwriting, al todo o nada, en el cual no se da un prefinanciamiento sin la suscripción final de valores. Después tenemos al underwriting firme. Este requiere la emisión de valores de una manera total o parcial y asume los riesgos de la inversión. La institución financiera paga la totalidad de la empresa emisora, aunque en la práctica realiza una contribución importante, pero no toda. De modo que, a diferencia de la inversión, se convierte en un beneficio comercial para el underwriter. Después tenemos la colocación garantizada, en cual el underwriter está obligado a completar el asunto en un plazo determinado y garantizar la recepción del saldo depositado antes de la fecha de vencimiento. Y después tenemos colocación al mayor esfuerzo, donde el underwriter se ve obligado a hacer lo que se considera mejor para resolver el caso sin cometer ningún error. No hay una financiación inmediata. Más adelante se brindará una explicación más detallada de estas distintas modalidades. Características del contrato de underwriting. Tenemos que es un contrato principal, ya que no depende de ningún otro tipo de contrato para su validez.
Es complejo debido a la amplitud y a la variedad que pueden existir en algunas de sus cláusulas, ya que se puede ser legislado puntualmente y se podría restringir algunos de sus alcances como algunos de sus beneficios. También se dice que este es un contrato de colaboración debido a que los beneficios económicos y financieros son mutuos que se derivan entre el emisor como con el intermediario financiero, ya que actúa como un colaborador esencial en la ejecución del contrato, debido a que sin su participación en el mercado de capitales no habrían alcanzado los objetivos que se habían acordado desde un principio. Tampoco se hubiera conseguido el prefinanciamiento y la suscripción de valores a favor del emisor. Otra característica es que es un contrato financiero, ya que es valioso para el acceso al crédito. Se dice también que es un contrato oneroso, ya que la limitación de las partes de satisfacer sus intereses se basa en la obligación mutua que tienen entre sí. Ambas partes velan por sus propios intereses y porque se concrete el negocio proyectado. Es un contrato consensual, ya que se logra con el consentimiento de ambas partes para su perfeccionamiento. Tiene un plazo que puede ser fijo o indeterminado y también se dice que es de cambio, ya que al promover la riqueza, esta está en continuo movimiento, generando que el mercado de capitales se vuelva mucho más dinámico. Sujetos. Los participantes de este tipo de contrato vendrían siendo dos, el underwriter y la empresa emisora o encargante. La empresa emisora o encargante es como que el sujeto activo de este tipo de contrato puede ser una empresa privada o mixta. En primera instancia, el requisito que debería de tener es que tenga la facultad legal de poder emitir acciones u obligaciones. También es importante que tenga un estado económico atractivo para los inversionistas y que no sea especialista en la colocación de valores en el público. Por su lado, el underwriter es quien adquiere y coloca la emisión de los títulos de la empresa emisora. Es por esto que el underwriter debe ser una entidad que tenga conocimiento de cómo se maneja y desarrolla el mercado de valores. Es indispensable que tenga la facultad legal para mediar entre la oferta y la demanda de estos títulos, al mismo tiempo que debe tener la autorización para prefinanciar las emisiones. El underwriter puede formar un sindicato de underwriters, esto con el objetivo de no perder la oportunidad de prefinanciar una emisión muy positiva, hablando de términos monetarios, y también para compartir el riesgo de las operaciones que se vayan a realizar. Al finalizar todo este proceso, el sindicato se reparte las ganancias y se puede disolver. Buenas noches. Tipos de modalidades de underwriting. Hay varias modalidades, pero en la práctica se considera la clasificación de 4 modalidades, siendo estas modalidades hechas en virtud de manera como pactan la colocación de los títulos del underwriting. Colocación a firme. En este tipo de convenio, el underwriter, quien asume el riesgo de la colocación, consiste en la adquisición de todo o la mitad de los títulos emitidos a la empresa, donde se encarga de colocar la emisión a un determinado tiempo. Este tipo de convenio, underwriter, si se ha adquirido convenios a su nombre, se convertirá en un accionista para la empresa, ya que si son títulos que adquiere son directamente acciones, pero si son títulos adquiridos son bonos. El underwriter deberá contar con un respaldo económico, ya que al asumir completamente el riesgo deberá darle el dinero convenido a la empresa emisora, sin importar si los títulos suscritos estén en su totalidad en el mercado. Colocación garantizada. En este tipo de colocación, el underwriter tiene la obligación de colocar los títulos de mercado dentro de un tiempo establecido, con el firme compromiso de adquisición de las acciones que no se han colocado en este plazo. En esta modalidad es diferente a la anterior, ya que no explica lo que sucedería con el underwriter en caso no consiga los objetivos. Colocación al mejor esfuerzo. En esta colocación, la función del underwriter radica en poner los títulos en el mercado en el tiempo pactado, y luego la empresa emisora se encargará de la colocación del remanente de los títulos. El rol del underwriter
se resume en dar su mejor esfuerzo y sin asumir responsabilidades relacionadas al riesgo. Y el hecho de que todo salga bien depende de que el underwriter haya colocado efectivamente los valores. Colocación todo o nada. En la colocación todo o nada, el underwriter busca posibles clientes. Si logra un máximo número total, se lanza al mercado. De ser modo contrario, esta emisora no podrá realizar su emisión. De tal manera, esta compañía busca que se formen consorcios de underwriters para que su riesgo sea menor. De tal manera, cada uno de ellos puede enriquecer sus acciones. También es bueno recordar que si esta entidad financiera considera que el mercado no está en buenas condiciones, no permite la absorción de ella, no permitirá dar importancia a su rentabilidad efectivamente aceptable. 2.8 tenemos operación. En este contrato se presentan diferentes etapas, siendo que esta orden de ejecución se mantenga en las diferentes modalidades. No obstante, el contenido de las siguientes etapas cambiará dependiendo del tipo de modalidad. Seguidamente se presenta y se detalla cada una de las operaciones de underwriting. Actos preparatorios. El contrato de underwriting tiene una característica de ser un contrato costoso, donde tiene como finalidad satisfacer sus propios intereses, donde de ambas partes tendrán la preocupación de velar por sus intereses y su negocio. De tal sentido, primeramente, es determinar en qué consiste tal negocio. Para ello es importante recordar lo dicho anteriormente, donde underwriting busca obtener ganancias vendiendo y comprando títulos emitidos por la empresa interesada en poder financiar su negocio de manera eficaz y segura, teniendo en cuenta que para garantizar los intereses para que sea satisfecho y exitosamente, ambas partes efectuarán una serie de actos preparatorios en primera instancia por parte de underwriting y el asesoramiento especializado sobre la emisión. De la misma manera, se consistirá en determinar la situación del mercado y a la financiera de la empresa, así también la rentabilidad de la emisión de títulos. Por otra parte, sus actos de la empresa emisora serán pasivos y colaborativos, al brindar su información financiera de underwriting. También resaltar algo importante en la colocación de títulos por parte de underwriting. Deberán tener ciertas características como estar dentro de un plazo determinado y, por ejemplo, si la empresa tiene el interés de convertir sus accionistas, si son títulos que adquiere, son directamente acciones, pero si son títulos adquiridos, son bonos. En la celebración del contrato. Esta es la etapa más importante en toda la contratación, ya que se abordarán las diferentes partes donde se deben poner de acuerdo ambas partes para su suscripción, dando a conocer que este contrato se convirtiera en una herramienta ideal. De tal manera se determinará con mucha claridad los siguientes aspectos. Primero, las condiciones generales para la ejecución de la operación de underwriting. Este consistirá básicamente en las prestaciones de cada una de las partes que estará obligada a cumplir en favor de la colocación de los títulos en el mercado. Segundo, tenemos la modalidad de underwriting escogida por las partes intervinientes. Varias de las condiciones y características de los contratos de underwriting depende del tipo de modalidad, ya sea infirme, no infirme o mejor esfuerzo. Dos de los aspectos más resaltantes que pactan este contrato son las condiciones de pago y la responsabilidad de underwriting. El tercero, tenemos el plazo y destinatarios de la posterior colocación de los títulos. Una de las principales características más importantes del underwriting es la posibilidad de que la empresa emisora de los títulos exija a underwriting a colocarlos a un determinado tiempo, ya sea o corto, y a destinatarios que considere adecuados en base a los intereses. Luego de que el underwriting haya suscrito los títulos y a la raíz de ello sea propietario de los bienes. El tipo de títulos a emitirse, el monto de emisión y el precio de esos títulos. Se señala que los títulos, ya sean de suscripción o colocación, y si son emitidos en conjunto, tienen características iguales y ofrecen iguales derechos. Al mismo tiempo, se deben ofrecer en forma genérica e individualizados. Finalmente, no es inconveniente que las empresas emitan otros tipos de títulos como los mencionados anteriormente. Todos los títulos tienen que cumplir con las características anteriores, donde estarían respetando la finalidad del contrato de underwriting. En la ejecución del contrato.
Una vez suscrito el contrato de underwriting, la empresa emisora procederá efectivamente a la emisión de los títulos, el tipo y monto pactados. De tal sentido, underwriting otorgará al emisor la financiación acordada para después proceder a colocar los títulos entre los inversionistas a un plazo establecido. De tal manera, underwriting deberá cumplir con una serie de prestaciones a las que se haya obligado. En la elaboración de la estrategia comercial de colocación se podrá ver si la modalidad underwriting es firme o no es firme. En caso la modalidad escogida sea mejor esfuerzo, las obligaciones de underwriting se limitarán a la colaboración y de asesoramiento. Finalmente, underwriting seguirá orientando a la empresa emisora de los títulos de manera de que todas las cuestiones relativas de la emisión pueda asegurar a los compradores y a la misma empresa sus propios beneficios de operación. Ventajas. Los diferentes tipos de underwriting ofrecen una variedad de ventajas, siendo las principales las siguientes. Underwriting de seguros. Permite a las compañías de seguros evaluar y gestionar los riesgos de manera eficiente, lo que conduce a una mayor estabilidad financiera y la capacidad de ofrecer primas adecuadas. Esto beneficia tanto a las aseguradoras como a los asegurados al proporcionar una mayor confianza en la protección financiera. Underwriting de valores. Facilita el acceso a financiamiento para las empresas a través de la emisión de acciones y bonos, permitiendo la recaudación de capital para proyectos y expansión. Los underwriting de valores ayudan a garantizar el éxito de las emisiones y asumen el riesgo de comprar los valores no suscritos, lo que beneficia a las empresas al asegurar una colocación exitosa. Underwriting de préstamos. Contribuye a la gestión de riesgos crediticios al evaluar la capacidad crediticia de los solicitantes de préstamos. Esto beneficia tanto a los prestamistas al reducir el riesgo de impagos como a los prestatarios al proporcionarles acceso a tasas de interés más bajas y condicionales de préstamos más favorables. Underwriting de hipotecas. Facilita la compra de viviendas al evaluar la elegibilidad de los prestatarios para recibir financiamiento hipotecario. Esto ayuda a los prestatarios a obtener condiciones hipotecarias más favorables y a los prestamistas a mitigar el riesgo crediticio, lo que beneficia a ambas partes en el proceso de compra de vivienda. En resumen, el underwriting desempeña un papel fundamental en la gestión de riesgos y la facilitación del acceso a financiamiento en diferentes áreas, lo que beneficia a las empresas, los individuos y las instituciones financieras al proporcionar una mayor seguridad y eficiencia en sus transacciones financieras. Desventajas. Las desventajas de los diferentes tipos de underwriting pueden variar según la industria y las circunstancias particulares. Aquí algunas desventajas comunes. Costos. El proceso de underwriting puede resultar costoso, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto se debe a que implica un análisis detallado de la información financiera y los riesgos asociados. Los honorarios pagados o los underwriting pueden aumentar los gastos para la empresa o la persona que busca financiamiento. Tiempo. El proceso de underwriting a menudo requiere un periodo prolongado, especialmente cuando se trata de proyectos complejos. Esto puede causar demoras en la obtención de financiamiento y afectar la capacidad de la empresa para cumplir con sus objetivos o hacer frente a situaciones urgentes. Disponibilidad limitada. Alguna modalidad de underwriting están disponibles solo para ciertos sectores o empresas con un historial financiero sólido. Esto puede dificultar que los startups o las empresas en etapas iniciales obtengan financiamiento, ya que pueden tener dificultades para cumplir con los estrictos requisitos de las underwritings. Restricciones financieras. Al obtener financiamiento a través del underwriting, es posible que se impongan restricciones financieras por parte de los underwritings. Estas restricciones pueden incluir límites en el uso de los fondos, políticas específicas de reinversión o acuerdos financieros que limitan la capacidad de la empresa para tomar decisiones estratégicas. En conclusión,
El contrato de underwriting es una herramienta financiera que permite a las empresas obtener financiamiento a través de la emisión y colocación de títulos valores, ya sean acciones o bonos, con la ayuda de intermediarios financieros confiables conocidos como underwriters. A lo largo de este análisis, hemos explorado su concepto, origen, naturaleza jurídica, etapas de ejecución y tipos de modalidades, así como las ventajas y desventajas asociadas. Las ventajas del underwriting incluyen la capacidad de acceder al financiamiento, gestionar riesgos, obtener tasas de interés favorables, garantizar la estabilidad financiera tanto para las empresas como para los individuos. Esto se aplica a diferentes modalidades de underwriting, como seguros, valores, préstamos e hipotecas. Por otro lado, las desventajas pueden implicar costos significativos, retrasos en el proceso, limitaciones de disponibilidad para ciertos sectores y restricciones financieras impuestas por los underwriters. En general, el underwriting desempeña un papel crucial en los mercados financieros al facilitar la obtención de financiamiento y la gestión de riesgos, pero también presenta desafíos y costos que deben considerarse cuidadosamente antes de optar por este enfoque de financiamiento. Las empresas y los individuos deben evaluar sus necesidades financieras y circunstancias específicas para determinar si el underwriting es la opción adecuada para ellos. Muchas gracias.